Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos a la primera lectura de hoy sábado 17 de mayo del 2025. La primera lectura está tomada de Hechos de los Apóstoles capítulo 13 del 44 al 52. Dice: el sábado siguiente casi toda la ciudad acudió para escuchar a Pablo, que les habló largamente del Señor. Los judíos se llenaron de envidia al ver todo aquel gentío y empezaron a contradecir con insultos lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé les hablaron con coraje. Era necesario que la palabra de Dios fuera anunciada a ustedes en primer lugar. Pues bien, si ustedes la rechazan y se condenan a sí mismos a no recibir la vida eterna, sepan que ahora nos dirigimos a los que no son judíos. El mismo Señor nos dio la orden: te he puesto como luz de los paganos, y llevarás mi salvación hasta los extremos del mundo. Los que no eran judíos se alegraban al oír estas palabras y tomaban en consideración el mensaje del Señor. Y creyeron todos los que estaban destinados para una vida eterna. Con esto, la palabra de Dios empezó a difundirse por toda la región. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué pasó con Pablo y Bernabé? Llegaron a predicar y dice que abarcaron un gran gentío, y esto no les gustó a los judíos. ¿Qué sintieron los judíos? Envidia. ¿Por qué? Porque Pablo y Bernabé estaban predicando la palabra del Señor. Dice: los judíos se llenaron de envidia al ver todo aquel gentío y empezaron a contradecir con insultos lo que Pablo decía. ¿A quién se le parecen esos judíos? Esos judíos conocedores de la palabra de Dios. Pablo, que predicaba la palabra de Dios, ¿cómo tenían que contradecirlo? Con la palabra de Dios. Pero ¿cómo lo contradecían? Con insultos. Dice que con insultos, lo que Pablo decía, todo lo contradecían con insultos. ¿Por qué? Porque se habían dejado llevar por la envidia. Y eso nos va a pasar a nosotros, que hay muchas personas que nos tienen envidia. ¿Por qué? Porque le estamos predicando la palabra de Dios. Pero ¿para qué es que se predica la palabra de Dios? ¿Para qué? Para que aquellos que quieran aceptarla, para que aquellos que quieran creer en ella, tengan vida eterna, para que crean en el Señor y puedan tener vida eterna. Dice: los que no eran judíos se alegraban. Para esas personas que no son envidiosas, que aceptan con un corazón humilde la palabra de Dios y la comienzan a poner en práctica, dice que esas son las que se alegran. Dice: los que no eran judíos se alegraban al oír estas palabras y tomaban en consideración el mensaje del Señor. A esas personas es que queremos llegar con la palabra de Dios. Aquellas personas que con un corazón sincero, con un corazón humilde, van a coger la palabra de Dios. Dice: y creyeron todos los que estaban destinados para una vida eterna. ¿Quiénes son los que van a creer en la palabra de Dios? Los que están destinados para una vida eterna. Aquel que no está destinado para una vida eterna, ¿qué va a hacer? Va a acudir con insultos, con envidias, con rencores. Pero si usted es de las personas que acoge la palabra de Dios con un corazón humilde, con un corazón sincero, y quiere arreglar su vida, quiere enderezar su vida, ¿qué es lo que va a pasar? Y creyeron todos los que estaban destinados para una vida eterna. Vas a obtener la vida eterna. Si usted es una persona que agarra, escucha la palabra de Dios, la medita y va transformando su vida, usted es una persona que está destinada para la vida eterna. Si usted es una persona humilde,
y cree en la palabra de Dios y la pone en práctica. Pero ¿qué pasa con esos envidiosos? Que en lugar de escuchar y ver si lo que estoy diciendo es verdad, ver si lo que estoy diciendo está en la Biblia, para eso le doy capítulos y versículos, ¿qué hacen? Se llenan de envidia. Se llenan de envidia y no quieren escuchar la palabra de Dios. Pero está claro que creyeron todos los que estaban destinados para una vida eterna. Con esto la palabra de Dios empezó a difundirse por toda la región. Eso es lo que queremos, que la palabra de Dios se difunda por todo el mundo. Que cada quien escuche la palabra de Dios, que llegue hasta los rincones del mundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos. Lo dice San Lucas, capítulo 8, versículo 11. Dice, aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que hay que regar? Esa semilla. Dice, aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Por eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Predicar la palabra de Dios. Porque es la semilla. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Hay un grupo de personas que escuchan la palabra, que se emocionan, pero ¿qué pasa? Que después viene el diablo, las arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Ahí es donde está el peligro. Usted escucha la palabra de Dios, pero el diablo va a hacer todo lo posible para que usted no crea. El diablo te va a llenar de envidia, el diablo te va a llevar de sueño, el diablo dice, qué pereza escuchar aquí 10 minutos a este hombre hablando. El diablo dice, no, a ese no hay que escucharlo. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si usted cree en la palabra de Dios, usted se salva. Entonces el trabajo del diablo es que usted no escuche la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no se salve. Por eso cuando usted va a escuchar la palabra de Dios, usted le da pereza. Le da pereza, pereza, sueño, de todo le da. ¿Por qué? Porque el diablo sabe. El diablo sabe que la palabra de Dios es la semilla. Y esa semilla se siembra. Y esa semilla, tarde que temprano, va a dar fruto. Si la dejamos cultivar. Pero depende qué tipo de tierra queremos ser. Tierra buena o tierra mala. Dice, aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que escuchar? La palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que escuchando la palabra. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra. Pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Eso es el trabajo del diablo, arrancar la palabra de su corazón para que usted no crea y se salve. Por eso hoy en día tenemos muchos creyones, pero pocos creyentes. ¿Por qué? Porque el diablo se ha encargado de arrancarles la palabra del corazón. Por más que usted les predique y les muestre con la Biblia, con capítulo y versículo, no creen. ¿Por qué? Porque el diablo les ha arrancado la palabra del corazón. Por eso prefieren creerle a los hombres antes que a la palabra de Dios. Por más que usted se los muestre con capítulo y versículo, no quieren creer. ¿Por qué? Porque si creyeran, se salvarían. Porque el diablo sabe que si creen, se salvan. Por eso dice, pero después viene el diablo y arranca de su corazón. Y arrancas de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Eso es lo que quiere el diablo. Que usted no crea en la palabra de Dios para que se salve, para que tenga vida eterna. Que la palabra de Dios los bendiga.